Bueno, nada, sean bienvenidos chicos a su nueva clase, su segundo encuentro síncrono de Psicología de la Salud. Espero se encuentren bien. Eh, Nada, el día de hoy vamos a estar conversando y continuando con los temas conversados eh, y con los temas tratados en la unidad anterior. Y vamos a aprovechar para aclarar dudas. Ya estamos en la semana 5, lo cual es la semana de entrega de corrección de sus evaluaciones. La corrección de sus evaluaciones la tendrán, todas sus notas las tendrán más tardar para el sábado, que pueda yo montar todo en la plataforma. Y nada, eso por ahí. Del resto, bueno, nada. Bienvenidos sean todos los que están viendo esta grabación y bueno, los estudiantes que se vayan uniendo a la clase, la que está presente, bienvenidos. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que es la materia que es psicología de la salud. Vamos a trabajar con nuestra unidad 2. Vamos a dividir la clase en dos partes, que vamos a hablar sobre la unidad temática y vamos a hablar luego sobre la sumativa. ¿Ok? Que a pesar de que, bueno, quizás la hablamos en el primer encuentro, espero que lo hayan podido ver. eh, Vamos a recapitular y revisar de nuevo esa sumativa previo al inicio de esta que, bueno, abre como tal el lunes. Eh, por otro lado, vamos a conversar alguna duda que tengan, alguna cosa que vaya a surgir, bueno, la presente y los que se hacen presente más compañeros. Y si no, bueno, los que vean la grabación, que la deben tener lista en su plataforma para más tardar mañana o el sábado. Que en lo que termine yo de grabar esto lo pongo a subir a YouTube y ya para mañana en la noche debería estar subiéndola. Y bueno, nada, eso. Eh, Sin más preámbulos, sin más que agregar, vamos a dar inicio a lo que sería esta clase, ¿no? Ok. Resumiendo un poco, en la unidad anterior hablamos lo que era la psicología de la salud, lo que era su definición, lo que era el trabajo multidisciplinario, las áreas de aplicación, un poquito de la historia de la psicología de la salud, que fue el eje principal de la sumativa. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar de lo que son los aspectos psicológicos ante la enfermedad. Porque como aclaramos y mencionamos en la unidad anterior, la psicología de la salud nos habla mucho sobre el abordaje con pacientes enfermos y no solamente pacientes de consulta psicológica con trastornos o con situaciones estresantes del cotidiano, sino con pacientes activamente una enfermedad, una patología que no necesariamente tiene que ser de índole psicológica, sino puede ser de índole eh, médica directamente, pero como todo tiene una gran influencia y una participación el área psicológica en el desarrollo y abordaje de esta enfermedad, ¿no? Eh, Nuestra unidad nos se titula Aspectos psicológicos ante la enfermedad y como siempre vamos a seguirlo un poco y vamos a ver qué nos depara esta unidad. Nos plantea una introducción en donde habla que los aspectos psicológicos están presentes ante cualquier enfermedad, sus tratamientos y el estado general de salud de la persona. Ahora, estos aspectos se verán enormemente influidos por los factores personales, entre los que destacan la presencia e intensidad de la respuesta emocional, el estilo de vida, las relaciones personales, el apoyo social o el estilo de afrontamiento. Ahora, por lo tanto, el resultado de todo esto condicionará el impacto de la enfermedad, la adaptación al tratamiento y especialmente la aparición de problemas relacionados con las alteraciones emocionales. Ahora, en virtud de ello, durante este núcleo temático es fundamental la interacción y socialización de los contenidos para lograr una mayor comprensión y objetividad de los mismos, ¿ok? Entonces, ¿quién nos habla de esta introducción? De, bueno, que básicamente todas las enfermedades tienen aspectos psicológicos que van a influenciar su desarrollo, van a condicionar al paciente en cómo lo vive, cómo lo transita, cómo lo supera o cómo
este lo culmina. Entonces, en el primer punto temático que nos abre la unidad, nos habla sobre los factores biológicos y psicológicos de la enfermedad. Ahora, como ejemplo, ¿cuáles son estos factores biológicos y psicológicos? Como ejemplo, padecer una enfermedad renal crónica y estar en tratamiento de hemodiálisis afecta en mayor o menor medida a todas las áreas de la vida de la persona que la padece. La enfermedad supone un cambio y un desafío, marca un antes y un después en la vida del paciente y de su familia, y supone hacer frente a un nuevo estilo de vida, debiendo adaptarse a una nueva realidad y superando los obstáculos que se pueden presentar. Por tanto, reducir el impacto de la enfermedad del inicio del tratamiento, facilitar una adecuada aceptación, fomentar un estilo de vida activo y positivo y de afrontamiento en la convivencia con la enfermedad y actuar frente a los síntomas de ansiedad y depresión, buscando siempre una mejora de la adherencia y sobre todo de la calidad de vida, son los principales objetivos que se plantea la psicología de la salud. Ahora, el diagnóstico de una enfermedad crónica supone una situación difícil, cuyas consecuencias están asociadas tanto a los síntomas relacionados con la enfermedad como a aquellos relativos al tratamiento y sus limitaciones. Por eso en la enfermedad renal el momento más difícil es la necesidad de iniciar un tratamiento renal sustitutivo, una diálisis, como dicen, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas alteraciones? ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esos aspectos a tomar en cuenta? Recuerden que cuando nosotros lidiamos con enfermedades y con personas que están presentando una patología, ya sea cáncer, eh, fallas renales, fallas respiratorias, fallas cardíacas, donde necesitan de un tratamiento fuerte o las cosas condicionan su estatus de vida, diabetes, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos factores psicológicos que van a estar presentes, como el estrés, como la ansiedad, como la neurosis, como las alteraciones conductuales que conllevan a la frustración, procesos de duelo, en donde el paciente tiene un duelo por el hecho de enfrentar o por el hecho de la pérdida de la salud, por el hecho de la pérdida del status quo. Entonces, son factores importantes y que tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros abordar un paciente con enfermedad. Ahora, esta unidad recopila ciertos factores y ciertos aspectos importantes como el dolor crónico. ¿Qué es el dolor crónico? El dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociado con un daño real o potencial a un tejido, o descrito en términos de tal daño, eh, Por lo tanto, el dolor agudo es parte del sistema de protección de un cuerpo. Actúa como una señal de advertencia contra daños presentes o inminentes. En este sentido, el dolor juega un papel importante en la preservación o restauración de la integridad física. El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo puede estar mal. Es una sensación desagradable, como un pinchazo, hormigueo, escozor, ardor, molestia. El dolor puede ser agudo o aburrido. Puede sentir dolor en un área o en todas las partes de su cuerpo. Y hay dos tipos, agudo y crónico. El dolor agudo le permite saber que puede estar lesionado o tener un problema que debe atender. El dolor crónico es diferente. Puede durar semanas, meses o incluso años. Y la causa original puede haber sido una lesión o una infección. Puede haber una causa continua de dolor como artritis o cáncer. En algunos casos no hay una causa clara. Los factores ambientales y psicológicos pueden empeorar el dolor crónico. Entonces, tenemos un factor importante que es el dolor. Todos conocemos el dolor. Todos conocemos el dolor de una u otra manera, ya sea el dolor físico o el dolor psicológico, ya sea el dolor emocional. Todos conocemos el dolor. Y si nosotros no reconocemos, lo conocemos de haberlo sentido, de haberlo experimentado, pero de entenderlo, cómo funciona, no. Y eso es importante para nosotros abarcar y desarrollarnos en el área de la psicología de la salud, cómo funciona el dolor y cómo éste se está representando en cada uno de los pacientes que tenemos enfrente. Entonces, de esta forma nosotros podemos diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. Y así encontramos que el dolor crónico no es causado por mecanismos como la inflamación,
por lo que el uso de medicamentos antiinflamatorios no tiene ningún sentido en las personas con este tipo de dolor, porque no producen ningún tipo de alivio. Entonces más bien agregan efectos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al momento de diferenciar, nosotros entendemos que si hay un dolor crónico, un ibuprofeno no te lo va a aliviar. Una pastilla para dolor de cabeza no te lo va a aliviar. Porque ya hay un dolor que trasciende más allá. Entonces, imagínense cómo es la psique de una persona que siente dolor, tanto físico como emocional, y que le digan, lo lamento, pero es que no hay nada que hacer. Y no es que no haya nada que hacer, sino que no hay una pastilla o un tratamiento o un mejunje o un té o lo que sea que te calme, que te alivie el dolor en este momento. Más allá de que, bueno, este disminuye solo cuando tenga que hacerlo o que el dolor te consuma. Imagínate cómo esa mente entra en crisis, cómo esa mente entra en procesos de ansiedad profundos. Entonces, y además, cuando tenés en cuenta que el dolor crónico no siempre es curable, pero, eso sí, los tratamientos pueden ayudar. ¿Qué tratamientos pueden ayudar? Obviamente hay analgésicos y otros medicamentos, hay acupuntura, hay estimulación eléctrica que ayudan a que ese dolor disminuya, porque el dolor muchas veces se traduce como dolor muscular. El dolor en el cuerpo, me duele el cuerpo, es dolor muscular, que está siendo generado por algo, porque puede ser muy grande la respuesta a qué está generando ese dolor. Entonces, es uno de los aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de nosotros abordar a un paciente que está sintiendo dolor y que no tiene no tiene una razón clara o no tiene una salida clara a esta sensación. Entonces, es interesante porque eso nos hace poner nosotros en perspectiva que cómo uno aborda ese tipo de casos, cómo uno interviene en ese tipo de casos. Un pequeño paréntesis acá. Si durante la clase, bueno, en este caso la única compañera presente, pero si algún compañero se agrega o cuando estén viendo este video tienen preguntas, anótenlas y me las pasan. La que está presente, Soraili, si tienes alguna pregunta durante el desarrollo de la clase, puedes levantar la mano o pedir permiso para hablar o escribirlo en el chat y yo lo leeré y contestaré tu pregunta, ¿sí? Si tienes alguna duda de lo que estoy comentando o quieres aportar algo. Eh, si no hay ninguna duda hasta ahora, voy a continuar. Listo. Ok, perfecto, todo claro. Entonces, otro aspecto importante, que es algo que vamos a desarrollar también, vamos a profundizar un poco más en puntos más adelante de la materia, que es la enfermedad terminal y la muerte. Eso lo vamos a dejar para el último aspecto. Otro punto importante es el estrés y la salud. Los cambios en el cuerpo que ocurren durante los momentos de estrés pueden ser muy beneficiosos cuando ocurren por corto tiempo. Pero cuando esto sucede por mucho tiempo, la sobreproducción de las hormonas de estrés pueden perjudicar la salud. El efecto a largo plazo del estrés crónico, o llamado carga alostática, causa desgaste y deterioro del cuerpo. Las consecuencias de salud pueden ser sistema digestivo, el dolor de estómago es una reacción común, porque se vacía más despacio. También se acelera la actividad del colon, lo cual puede producir diarrea. Obesidad, porque aumenta el apetito, lo cual contribuye al aumento de peso. El exceso de peso o la obesidad conllevan un riesgo de contraer diabetes o enfermedades cardiovasculares. El sistema inmune, una debilitación del sistema inmune y por consiguiente pueden sufrir más resfriados y otras infecciones. Y el estrés también deteriora el sistema nervioso. Ansiedad, depresión, pérdida de sueño y falta de interés en actividades físicas. La memoria y la habilidad de decidir pueden verse afectadas negativamente. También está el sistema cardiovascular, se ve afectado por el estrés, porque hay un aumento de la presión sanguínea, las palpitaciones del corazón y las grasas en la sangre, conocidas como el colesterol y los triglicéridos. También hay elevación de los niveles de azúcar en la sangre.
especialmente en las horas de la noche, y aumento del apetito, lo cual contribuye al aumento de peso. Y todos estos factores son factores de riesgo de enfermedades cardíacas, la arteriosclerosis, los derrames, la obesidad y la diabetes. Entonces, estos son aspectos psicológicos que influyen en ciertos procesos orgánicos, como el estrés, por ejemplo, en ciertos procesos orgánicos que que generan, que causan enfermedades y hacen que se agudicen enfermedades que no sabíamos que se agudizaban por esta razón. Porque muchas veces nos hablan de que por lo menos nos generamos diabetes porque simplemente comemos muy mal. ¿Pero por qué comemos muy mal? Porque los niveles de estrés que tenemos nos aumentan el apetito, nos ralentizan el sistema digestivo, nos ralentizan muchas veces el sistema de evacuación, nos ralentizan el metabolismo, nos deprimen el sistema inmune y nos alteran el sistema nervioso. Entonces, o sea, no es solamente el hecho de comer mal, sino que el hecho de comer mal viene muchas veces por un factor psicológico, en este caso el estrés o la ansiedad. Otro aspecto importante de la enfermedad son las conductas asociadas a la enfermedad. Tengan en cuenta, muchachos, que enfermar supone enfrentarse a un mundo hasta entonces desconocido y negado, porque todos decimos que no nos vamos a enfermar, o que no, o que eso no nos va a pasar a nosotros, o esperamos que no nos pase por lo menos. De manera tal que todo individuo cuando enferma experimenta una serie de reacciones emocionales ante la enfermedad que se deben considerar y manejar, entre los que se destacan factores del paciente, enfermedad y calidad de entorno. Entre los factores del paciente podemos destacar la personalidad del enfermo. En esta influirá en los mecanismos de defensa que va a utilizar, las situaciones extremas en el caso de los trastornos de personalidad, por supuesto. La personalidad del paciente, si es una persona que es, por así decirlo, eh, resiliente con los conflictos de su vida, de su entorno, va a ser una persona que enfrente la enfermedad mucho mejor, de una manera mucho más proactiva. Pero si es una persona que no es resiliente, que es una persona con una personalidad depresiva, con tendencia a los procesos psicodepresivos, va a enfrentar la enfermedad de una manera completamente diferente, lo cual va a condicionar su avance y lo cual va a condicionar el desarrollo y el apego al tratamiento. Luego está otro factor importante del paciente, la edad. En este caso, los adultos jóvenes tienen más riesgo de reaccionar con resentimiento, incredulidad y buscar otras opiniones, mientras que los adultos mayores aceptan que es mejor sus problemas médicos. ¿Por qué? Porque como cuando vieron, no sé si lo vieron conmigo o lo vieron con otro profesor, cuando ven psicología del desarrollo se entiende que cuando se llega a una edad es común enfermarse, es esperado enfermarse, es mucho más aceptado. ¿Por qué? Porque entras en el proceso de, bueno, lo común es que ya en esta etapa yo me empiece a enfermar, empiece a decaer y probablemente me empiece a acercar a la muerte. Pero cuando es en personas jóvenes, nos parece injusto, nos parece desagradable, nos parece eh, frustrante, nos parece increíble, o sea, increíble el buen uso de la palabra, de que poco creíble, pues. Porque, bueno, se supone que las personas jóvenes no deberían enfermarse o no deberían enfermarse de ciertas cosas que por general se generan con la edad. Entonces, muchas veces tenemos duelos por pérdida de salud a temprana edad. Ahora, otro factor importante, el tipo de enfermedad. Las enfermedades cardíacas suelen generar ansiedad, miedo ante la muerte, porque nos aterra los infartos. Las respiratorias, estados de ansiedad agudas, porque no hay nada que nos ponga más intranquilos que el hecho de no poder respirar bien. Algo básico que hacemos en automático, que hasta en el momento en que hacemos conciencia de que tenemos que inhalar y exhalar, entramos en pequeña crisis, porque lo he visto. Y por otro lado,
están las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas tienen diversas reacciones, desde su aceptación hasta su negación, hasta el rechazo al tratamiento, porque las enfermedades crónicas son mucho más fuertes que una enfermedad común. Una enfermedad cuando ya es categorizada como crónica es mucho más fuerte y viene muchas veces acompañado de dolor crónico que conversamos antes, que es un dolor que muchas veces no tiene cura, o no tiene salida, o no tiene una mejora clara, tiene un alivio, más no tiene una herramienta o algo que realmente le dé fin a ese malestar. Y bueno, por otro lado también está el factor de la familia y los amigos. La dinámica familiar afectará el comportamiento del paciente. No es lo mismo lo que pasa con un paciente que es diagnosticado con cáncer y tiene una familia que ha pasado por esto quizás o no ha pasado, pero tiene una familia resiliente donde siente apoyo, acompañamiento, seguridad a el paciente que en el momento que es diagnosticado, ya sea con la enfermedad que sea, lo que consigue es recriminación, lo que consigue es juicio, lo que consigue es regaños, maltratos, porque bueno, lo señalan como culpable de su propia situación y en vez de apoyarlo simplemente lo distancian. Eso va a afectar la psique, evidentemente ya lo sabemos, de cómo esté ese paciente y cómo afronte su realidad, su nueva realidad. Eh, otro factor importante a destacar, la ganancia secundaria. La existencia de beneficios, baja laboral, excesión de responsabilidades puede retrasar la curación. Tengan en cuenta que hay personas que suena raro, porque dicen a nadie le debería gustar enfermarse, pero hay gente que lo ve como útil. ¿Por qué? Porque hay gente que, bueno, al estar enfermo, eres atendido, al estar enfermo, eres dependiente. Al estar enfermo, se te reducen las responsabilidades porque, bueno, en un acto de empatía de tu entorno por ayudarte, entenderte, acompañarte, te quitan responsabilidades para que te concentres en el proceso de curación, pero tú prefieres seguir extendiéndolo ya que no quieres perder estos beneficios, esta ganancia secundaria, por así decirlo. Y por último, otro factor, el factor más importante y decisivo para mí es el factor de las alteraciones emocionales. Chacho, las alteraciones del estado de ánimo agrupan aquellas respuestas emocionales relacionadas con la tristeza, el desánimo o la depresión. Y las respuestas y las alteraciones del estado de ánimo son esas respuestas que tenemos al recibir una noticia de que estamos enfermos. Entonces, en muchos trabajos se destaca la depresión como el problema psicológico más frecuente en los pacientes crónicos. Cuando se habla de depresión, no siempre se hace referencia a una depresión clínicamente entendida. De hecho, la mayoría de los problemas de desánimo que se ven en los pacientes son formas suaves o leves de depresión, o solo cuentan con la presencia de algunos de sus síntomas. De este modo, la dificultad para el diagnóstico de la depresión consiste en el solapamiento que se puede dar entre algunos síntomas propios de la enfermedad y los síntomas físicos característicos de los cuadros depresivos. Cabe destacar que la depresión con frecuencia va acompañada de ansiedad. Un alto porcentaje de pacientes con síntomas depresivos presentan también síntomas de ansiedad y viceversa. ¿Por qué? Porque la ansiedad muchas veces es más, esto es una aseveración, pero es más donde está presente que donde no. Y mucho más con la vida que se lleva actualmente. Entonces, en la ansiedad y la neurosis, estas recogen aquellas respuestas relacionadas con la preocupación. O sea, donde hay preocupación hay ansiedad, donde hay incertidumbre hay ansiedad, donde hay miedo hay ansiedad, donde hay inquietud hay ansiedad. Y aunque los síntomas asociados a la ansiedad se observan con frecuencia en las personas que están enfermas, sobre todo enfermas terminales, paréntesis, un enfermo terminal es un enfermo que ya no tiene cura y que en efecto su vida va a acabar en un tiempo breve, sí, un periodo de tiempo breve. Eso también lo vamos a hablar en unidades más adelante. Y también lo vamos a tocar un poco en esta. Y es más frecuente en las enfermedades terminales y están recogidos en la literatura como una de las demandas psicológicas más frecuentes.
no ha sido estudiado con tanta, a pesar de que no ha sido estudiado con tanta profundidad. Es común que tengas un paciente que se diagnosticó con cáncer y muchas veces lo que te presentes o lo que puedas observar a nivel psicológico es un cuadro de depresión severo. ¿Por qué? Porque la persona dice un cáncer etapa 3 con metástasis todo el cuerpo, que ya tomó ganglios y demás. Esa persona probablemente se va a morir. Entonces, claro, empieza un proceso depresivo porque empieza un duelo muy agresivo por el hecho de que ni siquiera es la pérdida de la salud, sino es la pérdida de la vida lo que está lidiando la persona. Entonces, las respuestas de ansiedad suelen estar asociadas a situaciones que producen miedo o preocupación. O sea, el miedo, por lo general, es la respuesta emocional más poderosa con la que cuentan nosotros como especie humana. Y en general, todas las especies animales. Su función es la de favorecer la huida ante un peligro. Por eso decidimos que sentir temor es algo natural o incluso útil, pero no siempre es bueno. Los problemas surgen cuando esta respuesta aparece ante situaciones no peligrosas y cuando resulta incapacitante, limitando la actividad normal de la persona y, y además genera daño físico o se mantiene a lo largo del tiempo. Con frecuencia, los síntomas de desánimo y ansiedad se dan conjuntamente, dando lugar a problemas en los que se observan síntomas tanto de ansiedad como de depresión. Son los problemas ansioso-depresivos o mixtos. Y aunque el diagnóstico suele ser en el momento con mayor vulnerabilidad emocional, también observamos alteraciones emocionales relacionadas con el paso del tiempo. En algunos pacientes están asociados al progreso de la enfermedad y al deterioro del estado físico. En otras, a la expectativa no cubierta o en las pocas alternativas. O sea, en estos casos podemos observar cómo alguien que aparentemente estaba bien, no presentaba problemas y se mostraba bien adaptado, cambia y da muestras de falta de adaptación o de inestabilidad emocional. Entonces, coño, tenemos que tomar en cuenta que sé que están en un punto de la carrera donde probablemente ya lo tengan claro, pero siempre es importante reiterarlo porque siempre nos vamos a encontrar en escenarios nuevos en donde no vamos a dominar o quizás nuestro cerebro no va a hacer clic. Todo tiene una razón. Y si la persona presenta miedo, pánico al momento de entregarse su diagnóstico de enfermedad terminal, crónica, no es miedo y ya, es ansiedad. Si tenemos ansiedad, probablemente está acompañado también de estrés. Si tenemos estrés, sabemos que tenemos una producción de hormonas exacerbadas que están alterando nuestro comportamiento físico. Sabemos que si nuestro comportamiento físico no está relativamente equilibrado entre sueños, ingesta de comida, actividad física, laboral y demás, se va a afectar también nuestra salud, por así decirlo, orgánico-cerebral, lo cual también va a generar un cuadro, nos va a exponer a un cuadro depresivo, porque también además de los factores de ansiedad, también estamos nuestros factores orgánicos siendo deteriorados y posiblemente también se nos genera un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque sintamos que nos vamos a morir, porque tenemos una tristeza que no controlamos y si además agregamos a la mezcla el factor de que hay presente un dolor crónico que ni siquiera tiene cura o es un difícil alivio, muchachos, es común que en la enfermedad haya tanto ansiedad como depresión. Ahora, ¿qué podemos destacar en las alteraciones conductuales? En este podemos recoger las relacionadas con los comportamientos de autocuidado y los hábitos adecuados, además de los relacionados con el estilo de vida, la actividad y el ejercicio físico. Una cuestión muy comentada por los pacientes se relaciona con la calidad del sueño y las dificultades que conlleva. Estos pueden aparecer en relación con la alteración emocional o cuestiones físicas, prurito, piernas inquietantes, dolor. Y en muchos de los casos depende del nivel de actividad, de los horarios o del propio sueño habitual del paciente. Yo les voy a decir algo que yo he aprendido en la práctica. Paciente que no duerme bien, que no duerme suficiente y que no tiene calidad de sueño, un paciente que no está bien.
Licenciado, pero es que yo duermo 8 horas. Fino, perfecto. Son las 8, son las horas que tú deberías dormir. Pero es que yo siento que cierro los ojos y los abro. Yo siento que parpadeo y que pasan 8 horas y me despierto cansado. Ah, entonces no estás durmiendo. La calidad de tu sueño es mala. Licenciado, pero es que yo cuando duermo, yo me duermo, yo no siento eso, pero cuando me duermo yo sueño que estoy durmiendo y me muevo y me muevo y me muevo. Entonces no estás descansando. Tu calidad del sueño no está siendo buena. Licenciado, pero es que yo duermo 8 horas, yo duermo un montón. Pero siempre me despierto sudado porque me muevo y me muevo y me muevo y me despierto hasta en posiciones extrañas, raras, porque me muevo y me desplazo en la cama. Entonces no estás descansando, realmente no estás durmiendo, no estás llegando al sueño reparador. ¿Qué pasa y qué está ocurriendo? Posiblemente la persona tenga un índice de ansiedad muy alto y elevado previamente al sueño y su cerebro no descansa. El cuerpo se baja, se duerme, porque por más que sea nuestro cuerpo en la noche, no sé si conocen lo que es el ritmo circadiano. ¿Han escuchado sobre el ritmo circadiano? Ok. El ritmo circadiano, muchachos, es el ritmo al que late nuestro corazón. ¿Ok? O sea, ¿en qué sentido? Porque esto es importante para nuestra salud mental. Eh, ¿Por qué? Porque esto es un ciclo natural de cambios físicos, mentales y conductuales que ocurren en un periodo de aproximadamente 24 horas. Entonces, la luz y la oscuridad son cosas que influyen en nuestro ritmo. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro corazón late más rápido cuando es de día y late más lento cuando es de noche. ¿Por qué? Porque somos animales de actividad diurna y de reposo nocturno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro cerebro y cuando nuestro corazón es de día, que nuestro cerebro percibe la luz y le dice el corazón, hey, ya amaneció, nuestro cerebro empieza a bombear sangre porque necesitamos bombeo de sangre, porque necesitamos actividad. Y si nosotros imponemos 8, 6, 7, 9 horas de sueño en pleno día, nosotros estamos diciéndole al corazón, le estamos obligando a bajar el ritmo, pero y a cambiar el ritmo al que está latiendo para nosotros poder dormir. Por eso muchas personas logran descansar, o sea, descansan si hacen reposos cortos, pero si duermen mucho durante la tarde o durante la mañana y tarde, se despiertan cansados. Y resulta que entonces cuando llega la noche, nos encanta la vida nocturna. Yo soy una persona noctámbula, por ejemplo, pero es el momento en donde nuestro corazón dice, bueno, este es el momento de reposar, este es el momento donde yo estoy diseñado para reposar y empiezo a latir más lento, empiezo a bombear sangre más lento para que la persona pueda bajar, como le dicen, un cambio a esa velocidad que lleva en su día a día y pueda dormir. ¿Qué ocurre? Si nuestro cerebro está cargado de ansiedad, está es mandándole señales, mandándole señales, mandándole señales al corazón de que necesita actividad, el corazón empieza a mandar a marcha forzosa actividad al cerebro, el cerebro se inflama por más que sea, hay mucha más actividad eléctrica en nuestro cerebro y resulta que nos despertamos como si hubiésemos corrido un maratón. Entonces, es importante, y me desvío un poco, pero es importante en el abordaje de cualquier tipo de paciente, muchas veces en pacientes de salud, que una de las primeras cosas que tenemos que trabajar es que esa persona logre o por lo menos vuelva a dormir tranquilo, que sienta que descanse, ya sea con procesos de relajación, con procesos de meditación. Muy bien, Soraili. Los que despiertan cansados es porque no cumplen con el sueño REM. Claro, porque para pasar por todas las etapas del sueño, tu cerebro tiene que lograr descansar, solamente bajar la actividad. Y pasa mucho de que, ay, bueno, ¿y qué haces tú antes de dormir? Bueno, yo me tomo un cafecito en las noches cuando llego del trabajo, me tomo un cafecito con galletas y se está lanzando. ¿Y a ti te gusta el café con azúcar? Sí, entonces se está lanzando una bomba de cafeína y de azúcar previa a dormir
que tiene ese sistema metabolizando todo eso a morir cuando él debería estar en reposo. O por ejemplo las personas que lanzan unas cenas gigantes previa al momento de dormir, que ni siquiera dan tiempo a la digestión. Entonces se acuestan a dormir recién comidos y dicen me desperté cansado. Y es verdad, no entraste en el sueño REM, pero también porque tu cuerpo estuvo haciendo digestión durante tu descanso, fue mucho más lento, estuvo usando energía que no debería estar usando y procesos que no debería estar usando quizás durante el sueño, durante el momento de reposo. Entonces, eso nos genera, que nos permite que uno duerma, uno descanse. ¿Y qué causa eso? Que bueno, una mente cansada, una psique cansada, una psique exhausta, es una psique que está agresiva, que está reactiva, que está irritable y que se siente mal. Se siente mal, siente malestar. ¿Por qué? Porque se siente cansada. Entonces, si nosotros no solventamos o no abordamos muchas veces esa situación de un principio, no importa muchas veces lo que hagamos o las palabras que le digamos al paciente. No importa cuánto validemos sus emociones. Si la persona no se siente bien porque no duerme suficiente, porque no duerme y porque no descansa, no va a tener el ánimo ni el humor realmente correcto, bueno, para poder enfrentar y tomar las decisiones y las orientaciones que necesita para mejorar. Así de sencillo. Luego, continuando con el tema para no desviarnos más, están lo que son las alteraciones sociales, que muchas veces surgen problemas en la convivencia, dado que los tratamientos, porque tengan en cuenta que cuando tratamos con un paciente no solo tratamos con un paciente, tratamos con la familia del paciente, con el entorno del paciente. Eso lo comentamos en la unidad 1, si mal no recuerdo, el entorno del paciente. Entonces, muchas veces surgen problemas en la convivencia, dado que los tratamientos y el cambio del estilo de vida puede comprometer de forma negativa la convivencia, valga la redundancia. Y es indudable que las enfermedades, en especial su tratamiento, influirán en el entorno familiar de quien la padece. Las relaciones sociales se fundamentan en la comunicación y esta se ve muy determinada por la respuesta emocional. Por eso, muchas de las dificultades que aparecen en las relaciones están marcadas por problemas en la comunicación y en la expresión de emociones. ¿Qué se altera cuando nosotros estamos enfermos? Nuestras emociones. ¿Qué se altera cuando nosotros estamos? Nuestro estado de ánimo, nuestras emociones. Entonces, ¿qué se altera qué altera nuestras habilidades de comunicación y nuestra capacidad y nuestra disposición de comunicación óptima y efectiva? ¿Qué altera eso? Nuestro estado de ánimo, nuestros procesos emocionales. Entonces, todo es un dominó. Todo es un dominó. Una pieza va tumbando la otra. Entonces, las dificultades en la convivencia, la tendencia al aislamiento o la evitación de las relaciones sociales son circunstancias que se observan con cierta asiduidad en los enfermos. En estos casos, la demanda suele venir por parte de la pareja o de la familia. Los cambios de humor o de carácter del paciente provocan deterioro de la convivencia y favorecen las relaciones conflictivas, provocando además respuestas emocionales negativas en el entorno familiar. Y también se pueden mencionar algunos comportamientos inadecuados por su afectación en la convivencia. Por ejemplo, nos referimos a la queja excesiva, la exigencia y la inhibición. La ganancia secundaria es un claro ejemplo de cómo una conducta o una perspectiva ante una enfermedad puede afectar de manera negativa la convivencia. Y entre esos aspectos de para el final, lo que es la enfermedad terminal y la muerte. La definición de enfermo terminal, según el criterio de diversos autores, para la doctora Cicely Saunders, constituye aquel que se enfrenta a una muerte inexorable en breve plazo. Por otra parte, Kalman establece que la fase terminal en los pacientes cancerosos se da cuando se les ha diagnosticado con exactitud y la muerte no parece demasiado lejana, y el esfuerzo médico ha pasado de ser curativo a paliativo. ¿Saben lo que es la diferencia entre curativo y paliativo? Curativo es para sanar una enfermedad, paliativo es para dar calidad de vida ante la inminente muerte. La fase terminal, mejor enunciada como síndrome terminal de enfermedad, así lo define Hills y Coles,
Se define como el estado clínico que provoca expectativa de muerte en breve plazo, presentándose comúnmente como el proceso evolutivo final de las enfermedades crónicas progresivas, cuando se han agotado los remedios disponibles. Las enfermedades más frecuentes que conducen al síndrome terminal: cáncer, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, cirrosis hepáticas, enfermedades pulmonar obstructivas crónicas, la aterosclerosis, la miocardiopatía, diabetes, senilidad. Y según estos mismos autores, los criterios diagnósticos del síndrome terminal de enfermedad incluyen los siguientes factores: enfermedad causal de evolución progresiva, pronóstico de supervivencia inferior a un mes, estado general grave, insuficiencia de órgano única o múltiple, ineficacia comprobada de los tratamientos, ausencia de otros tratamientos activos y complicación irreversible final. Es cuando ya, entonces es cuando ya el paciente se está enfrentando a la muerte. Esto es uno de los aspectos psicológicos y físicos más importantes del abordaje de un paciente en el área de psicología de la salud, porque son muchos los que nosotros nos vamos a enfrentar en esto. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba haciendo las pasantías, yo hice las pasantías, no sé de qué parte de Venezuela son ustedes o si están viendo la clase desde el extranjero, pero yo por lo menos yo soy de Maracay. Y cuando viví en Maracay y estudié allá, yo hice mis pasantías en un lugar que se llama la Sociedad Anticancerosa del Estado de Aragua, o SAEA. Y la sociedad anticancerosa, ella tenía un espacio de psicología encima, o la parte de arriba del edificio o del apartado de radioterapia. Todos nuestros pacientes eran referidos por los oncólogos que trabajaban en el área de radioterapia. Y llegaba un momento en donde nosotros teníamos que tomar en cuenta todos estos factores: cómo venía la familia, de quién estaban rodeados, cómo se comportaba, cómo fue esa reacción ante el momento del diagnóstico, cómo lo ha abordado, cómo es ese proceso de ansiedad, ese proceso de depresivo, esa frustración. Y luego teníamos pacientes donde ya les decían: bueno, miren muchachos, ya aquí no hay nada que hacer, encomendarse a Dios, que venga un milagro y bueno, elimina el cáncer. Y era pasar de un abordaje pro curación, de adherencia a un tratamiento, a un abordaje paliativo de cierre de vida. Y ustedes van a ver cómo los procesos que ustedes han estado viendo o se agudizan o de lleno cambian. Porque el momento de tener enfrente la muerte, la perspectiva de muchas personas cambia con respecto a lo que están viviendo. Unos se entregan, unas se niegan, otras luchan hasta el final, otras aceptan y caminan, otras aún en ese proceso son resilientes. Y muchas veces el trabajo del psicólogo dirían: bueno, pero es que hay que ayudarlos a luchar hasta el final para que se sientan bien. A veces hay también, nuestra labor es acompañarlos en esa entrega que algunos tienen. En vez de sanarlos, es simplemente acompañarlos a que tengan un espacio de desahogo, de entretenimiento, de redirección de todas estas emociones que sienten a veces de culpa, porque bueno, ya su vida se va a terminar. Así de sencillo. Y en esos casos la edad influye muchísimo, porque yo atendí pacientes, así como atendí señores y señoras de 70 y pico de años de edad. Nunca voy a olvidar un paciente que tuve de 15 años con leucemia. No estaba terminal,
pero no lo olvido porque recuerdo que su mayor problema era que su pareja lo había terminado porque pensaba que le estaba haciendo infiel. Y yo en mi mente estaba así como, pero tu conflicto no es tu cáncer. Tu conflicto es un conflicto común de una persona, porque no, o sea, no estás dejando de ser un muchacho de 15 años por el hecho de tener leucemia. Y es espectacular. Pero en la mente de un estudiante, de un pasante de ese momento, para mí fue un impacto. Porque había tenido pacientes que lloraban desde que entraban hasta que se iban y cuando volvían lloraban porque, bueno, lo que representaba el cáncer, ¿no? Para su vida. Aún siendo cánceres superables y abordables y muchos superándolo. Pero se podría decir que el hecho de saber, pregunta acá, se podría decir que el hecho de saber que se está cercano a la muerte acelera el proceso de la misma. Es como todo en nuestra carrera, a pesar de que sea una frase cliché y lo vaina, es una realidad de muchas ocasiones, todo es un gran depende. Puede que sí, porque en efecto hay personas que al hecho de estar frente a esto se entregan a no luchar más, a no resistir más, a no aguantar ese poquito que quizás estaban aguantando con la esperanza de conseguir una salida. Entonces al momento de dejarlo fluir, por así decirlo, a veces se puede traducir como que se acelera el proceso. Porque a pesar de que quizás los médicos, como siempre, no estén tan de acuerdo con nosotros, la voluntad de lucha, el espíritu de lucha influye mucho en cómo nuestro cuerpo reacciona a la recuperación. Por ejemplo, hay personas con COVID que me acuerdo que una conferencia que hubo en la ciudad sobre el COVID, comentaban que un caso de una señora que iba muy bien en su recuperación del COVID, un señor, había tenido bajos, altos y bajos, y en uno de esos bajos dejaron entrar a la hija sin supervisión del psicólogo. Y el psicólogo comentaba que cuando él llega al siguiente día el señor había fallecido. Resulta que cuando investiga y entrevista a la hija para saber cómo fue esa última etapa del señor, ella le comenta que ella habló con él y él le dijo no, que ya, que no luchara más, que él había vivido suficiente, que él estaba, que ellos iban a estar bien, que si él quería entregarse, se entregara. Y el señor se rindió. Y el señor se rindió y dijo, bueno, tal, y dejó, dejó de intentar soportarlo y eso aceleró su muerte. Y él explica que con base en el diálogo que él tuvo luego con los médicos y con otros colegas y tal, o sea, él podía salir de eso, podía salir de ese cuadro tranquilamente. Pero la persona se rindió. Entonces sí, puede que el hecho de saber que se está cercano a la muerte acelere el proceso de la misma. Desde muchos puntos de vista, no solamente filosóficos o psicológicos. A veces, cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más práctico, pero un poco quizás más drástico. Cuando una persona se lanza a un edificio, muchas veces esa persona llega muerta al piso. No es el golpe el que los mata. Y es porque el saber que se vas a morir, que te acabas de lanzar, que tu muerte va a ser inminente, hace que tu cuerpo, hace que tu corazón, tu sistema se satura y tu corazón se detiene, te da un infarto y mueres antes de tocar el piso. Entonces sí, a veces estar frente al hecho de que la muerte es algo que está ya ahí a la vista, acelera su cercanía, su llegada. No en todos los casos, pero sí puede suceder, sí puede suscitarse. Eh, entonces sí, es un tema que dejé para el final porque el tema de la muerte es bastante interesante,
¿Por qué? Porque en el desarrollo de esta unidad, nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros vamos a trabajar mucho y hablar mucho de psicología de la salud, lo que es la muerte, lo que es la terminalidad, lo que es la familia alrededor de esto, y que los, entre todos los factores que yo llamaría, yo mencionaría, aparte de la unidad, uno de los más importantes es el manejo del duelo ante la enfermedad, porque ese es el que nos va a posicionar sobre un terreno estable o inestable. Ese es el que, por así decirlo, nos va a decir si, o sea, cómo lo estamos afrontando. Porque hay personas más allá de la terminalidad. Miren, ya, disculpen que les corte un poco el flujo de la conversación o de la dicción, pero es que se nos está acabando el tiempo de la llamada. Les voy a pasar otro link para migrar a otra llamada. Así estamos haciendo en todas las clases porque, bueno, Google Chrome nos limita con una sola hora de llamada y la idea no es cortar la clase aquí. La idea es que sus clases no sean de 45 minutos, sino que bueno, deberían durar mucho más, pero yo tampoco los voy a tener aquí 4 horas hasta la 1 de la mañana. Eh, Solo para cerrar este tema y poder seguir con la sumativa. Déjenme abrir una nueva llamada para hacer la migración. Ok. Y bueno, nada, ahorita déjame terminar con esto para retomar el punto. Aquí les dejo el link en el chat. Si quieren van entrando de una vez. Me esperan en esa sala que yo les acepte. Y ya vamos para esa sala. Vamos a migrar para esta sala. Mensajes en la llamada. Aquí vamos. Ok. Habiendo ya abandonado, vamos a compartir esto aquí. Aquí está. Ok. Alguien por favor me dice en el punto donde me quedé porque perdí un poco el hilo de lo que le estaba comentando. Hablaban sobre la etapa del duelo, si no me equivoco, profe. Listo, sí. Muchas gracias, Arely. Sí, el duelo para mí es uno de los aspectos más importantes con respecto a los factores biológicos y psicológicos ante la enfermedad. ¿Por qué? Porque el duelo, entre sus tantos factores que son la negación, la ira, eh, la negociación, la tristeza, nos, nos descoloca. Nos descoloca y no nos deja a veces pensar claro. ¿Por qué? Porque estamos en la melancolía y estamos anclados a lo que perdimos. Entonces, como estamos en un proceso de que hemos perdido algo, de que nos ha fallado algo, de que no logramos algo, de que no logramos cuidar o preservar la salud, o en este caso la vida, nos cierra mucho a adherirnos a un tratamiento, obtener una perspectiva diferente de lo que podemos hacer. Entonces, más allá
de muchas cosas que pueden ocurrir durante una enfermedad, el duelo es una mezcla de muchos de estos factores, una mezcla de estrés, de ansiedad, de frustración, de ira, de depresión. Si nosotros no abordamos ese duelo por, por, por la pérdida de la salud, por la pérdida del status quo, por la pérdida de la cotidianidad de su vida, son varios, si no abordamos el duelo, no avanzamos correctamente con, la mejor, con el proceso terapéutico, con la mejoría. Y evidentemente, dado el caso de que estemos trabajando ya con una persona con una enfermedad crónica que no, de no curación o con una enfermedad terminal, es igual afrontar el duelo porque es el proceso de, bueno, de hacer las paces con lo que no podemos controlar, con lo que no pudimos controlar y con lo que no pudimos hacer. Y, y entender que lo que no se pudo hacer, no se pudo hacer y lo que se puede hacer ahora se tratará de hacer, pero sin una expectativa mayor a si se puede, se puede, si no, no. Hay por lo menos una película bastante interesante que retrata de eso, es bastante famosa, es bastante cliché en las clases de psicología, pero es una película de Jack Nicholson, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Es una película de Jack Nicholson y Morgan Freeman, son dos ancianos diagnosticados con cáncer terminal, donde le dicen que se van a morir y hacen una lista de 100 cosas que quieren hacer antes de morir. Y eso es parte de esos cuidados paliativos de, bueno, esto va a ocurrir y es inevitable. ¿Qué vamos a hacer de aquí entonces allá? ¿Cómo vamos a usar nuestro tiempo? ¿No vamos a entregar o vamos a avanzar encima de ese duelo y vamos a tratar de llegar a una negociación, un acuerdo, un entendimiento sobre que, bueno, la vida es finita? La vida es finita, o sea, la vida es inicia y se acaba. Y muchas veces es muy frágil. Entonces, nada, esa parte es muy importante para trabajarlas. Eh, Ustedes a medida que vayan haciendo prácticas y hayan tenido prácticas, porque sé que ya en este nivel deberían haber tenido por lo menos ya prácticas, o por lo menos visto casos, o por lo menos entrevistado personas, van a ver que la vida está llena de sucesos trágicos, de sucesos muchas veces injustos, y todo tiene un aprendizaje. Y uno de esos aprendizajes es que las cosas no se tienen por qué sentir bien todo el tiempo. Entonces, y las cosas no se van a sentir bien todo el tiempo. No hay una actitud o personalidad fija que tú dices, no, porque si tú le echas ganas a la vida, tú vas a poder hacer lo que quieras y lograr lo que quieres. La realidad, muchachos, como psicólogos, porque una cosa es lo que yo le puedo decir a mis pacientes y otra cosa es lo que yo les puedo compartir a ustedes como estudiantes. Yo tengo una regla con mis pacientes. Yo soy optimista, pero soy realista. Yo muy pocas veces le digo a un paciente, si tú crees, tú lo puedes hacer. De poder hacer se puede. De tener la capacidad, el dinero, el tiempo y las cosas para hacerlo es otra cosa. Porque quizás me dicen a mí, si ya yo le digo el día de mañana, yo quiero ser piloto de naves espaciales. Verga, de poder, físicamente poder quizás hay un porcentaje muy pequeño de posibilidad, pero quizás, porque todo en esta vida es posible. Pero nos vamos a vivir anclados a ese pequeño porcentaje o vamos a buscar una meta quizás más realista o más adaptada a lo que puedes hacer en el aquí y el ahora, que nos cause una satisfacción y un logro
que ese sueño sea una meta, pero un poco menos irreal y traerlo a un espacio más terrenal. Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades? Que yo sí le digo, si tú crees que te puedes sanar, lo vas a lograr. Verga, decirle eso a una persona que tiene metástasis en todo el cuerpo y todo lo demás, más allá de la creencia religiosa que podamos tener cada uno de los participantes de esta escucha o conversación, es irresponsable de nuestra parte. Entonces, yo quiero transmitirles a ustedes que muchas veces las cosas que aunque las creamos y aunque nos propongamos no lo podemos hacer porque, bueno, muchas veces hay muchos obstáculos complicados y hay cosas que simplemente no están diseñadas para que nosotros podamos hacerlas, pero sí hay cosas que están diseñadas para que nosotros podamos hacerlas. Y quizás es contradictorio esa visión con el hecho de ser optimista, pero muchas veces el realismo, bien orientado, empático, es más sano que que el simple de la ilusión, porque la ilusión es bella, es una escapatoria, es espectacular. Yo soy una persona que todo mi entretenimiento que yo consumo es alrededor de ilusión, de sueños. Yo no consumo películas o entretenimiento de acción, deporte, nada de eso. Yo consumo fantasía, ciencia ficción. Entonces, sí, el tema de Dios, el tema de la compañera, para los que no puedan ver el chat porque lo está siendo grabado, comenta que también está el tema de Dios y tipo Dios te sanará, es un poco irreal. Sí, o sea, es un tema complicado que yo no lo suelo traer a la mesa porque no quiero que se acostumbren a tratar eso con los pacientes. Miren, más allá de, de la creencia religiosa que pueda tener cada uno, ustedes van a tener que adaptarlo al paciente, porque hay pacientes que sí creen y aseguran que Dios los va a poder sanar. Y si no los sana, bueno, porque es que no era parte de su plan o no les tocaba o ya cumplieron su ciclo. Ese es un punto complicado, porque quitarle eso a un paciente, yo siempre he dicho, porque yo pasé por muchas etapas en la universidad. Un momento fui ateo, no creo en Dios, eso son puras mentiras, no, eso es una ilusión, eso es una pastilla que nos venden para aliviarnos y cegarnos y quitarnos y ponernos una venda de la realidad. Después, bueno, fui creciendo, fui entendiendo, fui cosas, mi perspectiva fue aumentando, fui leyendo, instruyéndome, sabiendo mucho más. No soy una persona religiosa en la actualidad, pero sí entendí que muchas veces mis pacientes sí creen en eso y lo necesitan. Y a veces creer que Dios los va a sanar, tú puedes trabajar con eso, solo que tienes que orientarlo. Desde el punto de vista de que yo he trabajado con pacientes sumamente religiosos, dicen, no, lo que pasa es que Dios me va a sanar, y yo le digo, no. Dios te va a dar las herramientas y te va a poner las oportunidades y te va a poner los caminos para sanarte. La cosa es si tú los tomas. La cosa es si tú puedes tomarlos, si tú logras tomarlos. Si tú mismo no te evitas a ti el hecho de tomar lo que él te está intentando dar. Y así puedes orientar o reorientar esa creencia, pero quitársela o decirle, no, Dios no te va a sanar, eso es irreal, deja de pensar en eso porque sanación no hay. Ah, bueno, para eso muchacho, termine de darle un tiro al paciente y listo. Eh, porque la verdad es que muchas personas necesitan eso, quitando el hecho de si es real o no. Por ejemplo, o si Dios existe o no existe, ese no es el punto de la conversación. Es el hecho de que cada quien decide creer y cada quien tiene libertad de creer y cada quien tiene la necesidad también de llenar espacios y eso se tiene.
que respetar. Pero no es que se tiene que destruir y no solo es que se tiene que respetar ciegamente, se puede reorientar para que la persona lo procese y mantenga sus creencias respetadas de una manera más sana para él, que pueda utilizarla en su beneficio. Porque sí, yo también he conocido personas que activamente sí creen que simplemente la medicina no funciona y que ellos con oración van a sanarse, como lo discutimos en, en la primera unidad, cuando hablamos de la historia, donde al principio la salud se creía que con oraciones y rezos se sanaban las personas. Y la salud y la ciencia demostró que hay otros procesos que influyen en eso. Entonces es como, bueno, está bien, si tú crees que rezar y los cantos y las ofrendas te van a sanar, perfecto, pero no le cierres la puerta a las otras cosas que también te pueden ayudar a sanar, a que esas cosas que quizás están llegando a raíz de tus cantos y de tus rezos. Entonces, sí, a veces es peligroso el pensamiento de que Dios va a hacer todo y va a intervenir y va a aparecer, se va a abrir el cielo y va a aparecer ante ti y te va a salvar. Porque puede ocurrir que, como pasa también con muchos pacientes, que llega el día, llega el momento, llega la hora y no ocurrió. Y se van arrepentidos, se van frustrados, se van molestos. Y ya cuando se van, bueno, se fueron, la verdad. Yo siempre he pensado que más sufre el que se queda que el que se va. Pero bueno, mientras esté, nuestra labor es tratar de que se vaya lo más tranquilo posible, lo más en paz posible. Entonces, bueno, eso por ahí. Antes de cerrar el tema, ya que se empieza a tocar este punto, esto lo va a hacer mucho en las clases de salud, porque salud trata mucho el tema de la muerte. Una de las cosas que yo les recomiendo con sus pacientes, yo no sé cuál sea su orientación con respecto a las corrientes de la psicología de los que estén escuchando esto ni de las que están presentes el día de hoy. No sé cuál es su tendencia, cuál es la que más les agrada hasta ahora, si cognitivo-conductual, si constructivismo, si psicoanálisis, si humanismo, si gestal. Yo, por ejemplo, soy gestal. Yo soy gestáltico. Yo creo en el aquí y el ahora, en resolver las cosas aquí y ahora, enfrentarlas desde mi realidad en este momento. Y quiero darles una reflexión porque es algo que, bueno, la vida es muy frágil. La vida es muy frágil. Nosotros como profesionales tenemos la labor, la responsabilidad y hacemos el juramento de acompañar y orientar y muchas veces enseñar a las personas a aliviar la carga que representa el vivir. ¿Y por qué digo que representa el vivir? Porque muchas veces la vida es pesada, es injusta, es cruel, pero no todo es malo. ¿Y por qué les dejo esto? Porque bueno, yo se los voy a decir desde una experiencia personal. Eh, el día de ayer se confirmó el fallecimiento de una amiga mía muy cercana, 25 años lo que tenía, de Maracay, en un accidente aéreo, un vuelo que se estrelló por Paiquetía. Y las personas están en un momento y luego no están. Y nos hace preguntarnos, sobre todo con esas muertes tan inesperadas, tan espontáneas, la persona realmente vivió su vida consciente, vivió su día a día, percibió realmente su vida o vivió en un constante rememoranza del pasado de lo que pudo haber hecho y no hizo, o en un constante de lo que haré en un futuro porque vivo pensando en el futuro y en la ansiedad que me genera este.
tómense el tiempo, indistintamente la corriente que elijan, de vivir, de apreciar el entorno, que a pesar de que, bueno, muchas veces es complicado porque la vida es complicada, de que las pequeñas cosas que hagan en su día a día valgan y de reconocer lo positivo que tienen a su alrededor, de las cosas que han logrado a pesar de que sean pocas o muchas, porque la vida es frágil y hoy estamos y mañana no sabemos. Entonces, bueno, nada, con eso cierro la clase con el tema y procedo a hablarles un poco de la evaluación. Eh, Y bueno, excelente que tengan una tendencia clara, que agarren una tendencia clara con respecto a la psicología, porque es muy, muy importante que tengan una columna vertebral. En este caso, bueno, una de sus compañeras comenta que es cognitivo-conductual y abrázala, entrégate a ella, pero también aprende un poco de los demás, no te cierres. El psicoanálisis, a pesar de que no es de mi simpatía, tiene muchas cosas que son útiles y son buenas y te pueden servir para muchos casos que quizás el cognitivo conductual no es el mejor. Y la gestal, bueno, también tiene muchas cosas que se pueden usar en casos que quizás el cognitivo conductual no es el más idóneo o no te está dando los resultados que esperas. Pero siempre tengo tu columna vertebral, que en este caso sí es el cognitivo conductual, perfecto. Bueno, la unidad 2. La sumativa 2. La sumativa 2 es un ensayo, muchachos. Si ya han visto clase conmigo, ya saben más o menos cómo los pido. Es una narrativa unificada en donde ustedes me van a identificar las variables implicadas en los factores adversos de la enfermedad. O sea, van a hacer un ensayo sobre la clase del día de hoy, sobre los aspectos psicológicos ante la enfermedad, sobre los aspectos psicológicos, que esta es la parte que ustedes van a investigar un poco más, ante la hospitalización y los aspectos psicológicos ante la muerte. Todos estos tienen aspectos en común que ya hemos conversado el día de hoy. Hablamos principalmente de la enfermedad, pero todos estos tienen aspectos en común que se dan de la mano y cuando empiecen a investigar van a dar cuenta de la relación que tienen los tres. Es un ensayo donde ustedes van a plasmar una mixtura de las fuentes que ustedes consulten y el aporte en la clase y el aporte teórico, explicativo y reflexivo, o sea, su análisis. ¿Ok? No tiene capítulos, a pesar de que hay una disposición de forma acá, no tiene capítulos, lo aclaro aquí. Es un esquema temático breve que introducción, cuerpo y conclusión están integrados en una narración unificada. Del resto, ¿tienen alguna duda con respecto a la evaluación? No, profe. Listo. ¿Soraya, alguna duda? Bueno, no, profe, perfecto. Si todo está claro, ¿les quedó alguna duda de la clase? Si todo está claro. Sí, profe, hasta ahora sí. Listo. Cualquier cosita, yo a veces tardo en contestar un poco, pero estoy pendiente del chat. Me escriben, me avisan por el chat privado de la plataforma que voy a estar pendiente, ¿sí? Esta clase la voy a empezar a subir apenas cerremos la clase y la van a tener ahí, ¿ok? Del resto, chicos, nada. Espero todo haya quedado claro para los que estén escuchando esta grabación y espero les haya agradado la clase a los que estén escuchando y mucho más les haya agradado la clase a los presentes. Les deseo mucha suerte en su evaluación y en sus demás materias. Y nada, espero les vaya muy bien. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días. Un placer de verdad compartir, un placer su presencia. Me alegra mucho que estén presentes porque así las clases son más interactivas,
compartimos, aprendemos, tienen dudas, tienen cuestionamientos, puedo contestarlos, compartimos experiencias. Y los invito a la próxima clase si quieren intervenir, comentar también perspectivas, opiniones o experiencias, también son bienvenidos. Y nada, sin más que agregar, los espero dentro de 15 días, a los presentes y a los que vengan. Gracias, profe, gracias por todo. No, gracias a ustedes, chicas. Y bueno, nada, hasta luego. Has finalizado la clase por el día de hoy. Buenas noches.